Saludos queridos amigos y compañeros de práctica docente 3 con el maestro Wilfredo Carrión en UAS Higüey, que les habla Modesta de Jesús para estar desarrollando la clase 9 de práctica docente 3. El título de la clase 9 es La innovación de la enseñanza de la literatura. La innovación de la enseñanza literaria. La innovación y creatividad de la enseñanza literaria en el siglo XXI es el primer documento, que es de Begoña Regueiro Salgado. La pregunta que nos haríamos sería: ¿cuál es la literatura del siglo XXI? Como afirma Teresa Colomer, citada por la autora Begoña Regueiro, dice que Teresa Colomer afirma que la enseñanza de la literatura resulta muy sensible a los cambios de producción y en los mecanismos de producción cultural y de cohesión social de los distintos momentos históricos. Las dos ideas a las que se refiere la autora Begoña al citar a Teresa Colomer son: una, la literatura está íntimamente relacionada con la sociedad y, tal como afirma Colomer, la forma de enseñarla dependerá del papel que la sociedad le otorgue. La segunda idea es: según las corrientes constructivistas, lo idóneo es que el estudiante cree su propio conocimiento, y por ello, de acuerdo con la idea de pedagogía de lo cotidiano de Guben y con la pantallización de la sociedad, no podemos obviar las pantallas a la hora de guiar a nuestros alumnos a su aprendizaje. También la autora cita a Guadalupe Hoover, 2007. Este señala que uno de los retos actuales de la educación literaria es conciliar el placer de la literatura y la enseñanza de el placer de la lectura y la enseñanza de la literatura. Conseguir que la literatura sirva para ensanchar y ahondar las posibilidades de disfrute de los textos literarios, tanto como anclarnos en una determinada tradición cultural. La enseñanza de la literatura deberá desarrollar nuestras competencias lectoras, complementar nuestra competencia comunicativa e iluminar nuestra vida más allá de las aulas. Y hace más concreta esta afirmación cuando señala como a finalidad o razones de la enseñanza y aprendizaje de la literatura, en el que se atribuye a conformar un nuevo tipo de ciudadanía que entienda un nuevo global diverso, el que la literatura llega a donde otras disciplinas no llegan, y que permite adentrarse y profundizarse en lo más hondo de la condición humana. Y por último, el que la literatura puede ayudarnos a recobrar la palabra y la imaginación en un momento en el que las nuevas formas de construcción de la mirada nos las han arrebatado. Así pues, estaríamos hablando de una concepción de la literatura que la convierte en un motor para el conocimiento personal y el cambio de la sociedad, así como para elaboración de un juicio crítico y una palabra propia. A esto podemos añadir además su valor como fuente de conocimiento, como instrumento para desarrollar la imaginación y la creatividad, para activar el pensamiento, o como ya veníamos viendo desde el siglo XIX, como modelo de lengua. En conclusión, cuando hay
Cuando hoy enseñamos literatura, estamos intentando que nuestros alumnos aprendan a pensar y a ver y descubran los mensajes explícitos e implícitos que se encuentran en los libros de texto y que puedan elaborar un juicio crítico sobre ello, así como el reflejo de lo que leen les lleve a ahondar su propia condición humana y encontrar su propia palabra, para así ampliar sus conocimientos. El autor con esto no quiere decir que en el siglo XXI lo que tenemos que hacer como maestro es hacer que el alumno ahonde, que el alumno busque y cree su propio conocimiento a través de la lectura de los textos literarios y de las obras literarias. Este fue el autor Begoña Regueiro Salgado. Ahora le voy a estar hablando de la literatura hispanoamericana a través del latín, una propuesta didáctica aplicada a futuros docentes de la secundaria, por Ruiz Banols. La utilización de nuevos materiales para la enseñanza de la educación literaria vinculados al empleo de la TIC es muy positivo en una línea general. El empleo de la plataforma Moodle, que es lo que la autora más detalló, ayuda al alumno de estos niveles, y de este tiempo, a planificar su esfuerzo, a aumentar la motivación, a reforzar sus conocimientos y a interaccionar o interactuar de forma más directa con el docente. El empleo de una herramienta nos permite que el alumno asimile la literatura de vanguardia hispanoamericana a través del autoaprendizaje y la creatividad con unas actividades vinculadas a las nuevas tecnologías y que han resultado motivadoras desde el principio. Si queremos adaptar adecuadamente nuestros métodos a la nueva forma de enseñanza y aprendizaje, debemos ser conscientes de que la herramienta como Moodle permite implementar numerosas actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula por medio de diferentes opciones multimedia. No es suficiente dotar con ordenadores en el aula, sino modificar la metodología de enseñanza del docente, de aquellos profesores que desarrollan su labor en educación secundaria, donde el alumnado perteneciente a la generación .NET ha cambiado sus hábitos de lectura y su forma de acceder al conocimiento. Estamos de acuerdo, como futuros docentes, de que las TICs son una herramienta elemental en el siglo XXI y que por esto la autora se refiere a que implementando las nuevas tecnologías, los estudiantes desarrollan su propio conocimiento, tienen más formas y maneras de hacer sus investigaciones, encuentran los libros de texto y los libros y las obras literarias para desarrollar su clase. Esta autora se refiere a una plataforma que es utilizada en secundaria obligatoria, a la cual ella se refiere, y es una de las más utilizadas. Ella en su documento plantea un proyecto y hace una investigación exhaustiva en cuanto a la plataforma Moodle, que no están utilizadas aquí porque nosotros utilizamos otra plataforma como Wikipedia,
tenemos mucha plataforma y ella lo que hizo fue como una investigación sobre este en específica que se llama MODE. Esto ha sido cuanto para esta práctica. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.